En nuestro vídeo anterior te enseñamos cómo instalar Arpeta contra SQL Server. Nuestra última ventana que dejamos era para introducir el código de activación y presionar el botón activación. Bien, una vez que nos ha creado los accesos directos en el escritorio, realizamos un doble clic sobre UBIO Arpeta y aparecerá esa ventana de acceso donde debe introducir el nombre de usuario y la clave. Inicialmente y recién instalada la aplicación, el usuario es el administrador, marque la casilla de verificación Master Admin y como clave introduzca 4 ceros. Presione Sign In. Lo primero que debemos hacer es cambiar el idioma. En la parte superior derecho hay un botón que simula la silueta de una persona, realizamos un clic sobre él, Language Select, desplegamos el cuadro de lista y seleccionamos español y OK. Bien. En el vídeo de hoy vamos a configurar los parámetros iniciales importantes antes de empezar a dar de alta usuarios, terminales, áreas, grupos de acceso, etc. Presionamos el botón que hay en el ángulo superior izquierdo que aparece como menú completo y en el árbol que aparece a la derecha realizamos un clic sobre configuración y en la rama configuración, al presionarlo, nos mostrará el botón abrir menú seleccionado. Bien, todas estas ventanas que nos aparecen tenemos la posibilidad de cerrarlos con el aspa en roja, de cambiarlos de tamaño y de minimizarlos. En este caso en concreto lo que voy a hacer es maximizarlo para que ocupe toda la pantalla y paso a indicar cuáles son los parámetros que inicialmente hay que tener en cuenta, ¿vale? De este primer nodo que es general, yo tendría en cuenta lo que es la contraseña de identificación maestra, es decir, esos 4 ceros que hemos introducido del administrador, podemos cambiarlo, lo podemos hacer aquí. La longitud del ID de usuario podemos establecerla desde un mínimo de 1 a un máximo de 8, en este caso seleccionamos 8. Si la configuración del idioma del terminal es otra distinta a español, la seleccionamos, español, y dentro del cifrado de UBIO Arpeta tenemos que tener en cuenta que la información guardada en SQL Server puede estar cifrada o no, de forma que si alguien abre esa base de datos pueda leer de forma transparente la información, por ejemplo el nombre y apellidos de los empleados, o bien que esté cifrada y no pueda leerse directamente. En este caso concreto, el cifrado de la información básica del usuario está en on, implicaría que está cifrado. Yo voy a desplegarlo y a ponerlo en off. El cifrado de datos de autenticación de usuario sería por lo que son las plantillas de facial, de iris, de huella dactilar, etcétera. En este caso lo voy a dejar en on. Bien, vamos a ver si en el segundo nodo hay algún parámetro importante, muy importante. Esta casilla de verificación, habilitar sincronización automática e información usuario del terminal, implica que si yo hago algún cambio en algún usuario, de forma automática se replicarán esos cambios a todos los terminales donde esté dado de alta ese usuario en concreto. La segunda opción es opcional, es decir, me permite que yo pueda traerme los usuarios del terminal y sobreescribir la información de estos que hay en la base de datos. Aquí también podemos establecer qué campos van a ser obligatorios cuando demos de alta a los usuarios. Nosotros podemos marcarlo de forma que obliguemos al que gestiona el sistema a rellenar algunos datos en concreto que son de utilidad. Podemos marcar el cambio de contraseña en el primer inicio de sesión para que lo cambie el usuario por otro distinto al que tiene inicialmente. Y en el tema de generación de contraseña o establecimiento, pues podemos poner una serie de requerimientos mínimos en cuanto a combinación de mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, etcétera. Bien, en el nodo de autenticación, bueno, aquí quizás lo único que inicialmente puede sernos interesante es que si damos de alta huellas dactilares o damos de alta plantillas de facial, pues que verifique si previamente existe para que el programa se queje y nos indique que ya está capturada esa huella o ese facial o ese iris. Entonces yo voy a establecerlo los dos en on, ¿vale? Aquí me permite también establecer cuántas tarjetas como máximo puedo asociar a un usuario y igualmente puedo indicar cuál es el número máximo de huellas dactilares que puede tener un usuario, ¿vale? Una casilla muy importante, control de acceso. Si yo marco esta casilla de verificación, implica que sí o sí se tiene que seleccionar un grupo
de acceso en el usuario, ¿vale? Yo la voy a marcar porque es muy importante. Esto que implica que si yo no la marco y al usuario no se le selecciona un grupo de acceso, puede pasar por todos los terminales, con lo cual pues puede generar una inseguridad en el sistema por un simple descuido del gestor, ¿vale? El nodo de emergencias en principio no lo vamos a considerar como importante. Aquí en el tema de asignar es que cuando se guarden los registros en la base de datos solo se guarden los correctos. La verdad es que con SQL Server muchos movimientos tiene que haber para que esto sea importante, con lo cual en principio pues no lo marcamos. E inicialmente no hay más datos que debamos tener en cuenta. Recordamos los muy importantes: habilitar sincronización automática, información usuario del terminal. Y la segunda opción, que también es importante, muy importante, es marcar que el usuario que no esté asignado a un grupo de acceso no tiene permiso de acceso, es decir, que no pasa por ninguno. O le decimos por dónde pasa o no pasa por ninguno. En el supuesto caso, lógicamente, que tengamos un control sencillo en el que haya solamente un terminal donde todo el mundo pase por ese terminal a cualquier hora, pues bueno, pues realmente podemos desmarcar esta casilla de verificación y de esa manera pues no nos complicamos en crear un grupo de acceso de las 24 horas para todo el mundo, pero solo en ese caso en concreto. En cualquier otro es recomendable marcar esta casilla de verificación. Bien, cerramos con, ya hemos dicho, con el aspa en rojo, y en el menú que aquí hemos indicado de la silueta de una persona, las opciones que vamos a ver es selección de idioma, que ya lo hemos visto, y cerrar sesión. Aquí lo que haríamos sería cerrar la sesión que hemos iniciado. La licencia nos daría el número de licencia introducido. Muchas gracias.